Aquí estamos en la ciudad de Las Heras, es una ciudad que queda en la región patagónica argentina, en la provincia de Santa Cruz, muy al sur de Argentina y de todo el continente suramericano. Entonces, hermano Gerardo, cuéntenos un momento acerca de su carrera ministerial, de su vida cristiana y su carrera ministerial para que los hermanos lo puedan conocer un poco mejor en esa área. Le cerró el micrófono. Micrófono, hermano Gerardo, micrófono. Se le cerró el micrófono. Ahora sí. Ya. ¿Ustedes me están viendo bien? Estoy perfecto. Intentando... Yo lo estoy viendo bien. Creo que todos lo estamos viendo bien. Bueno, reitero mi saludo para la familia pastoral, el hermano William, la hermana Tatiana, sus niñas, y para la amada iglesia del Señor ahí en la ciudad de Heras. Las Heras, sí, Las Heras. Las Heras, el sector sur de Argentina. Mi nombre es Gerardo Murillo Rodas. Mi esposa Disney Rojas, mis dos hijos, como el hermano lo dijo. Mi hijo mayor de 14 años, Santiago, mi hijo menor de 9 años. Y por la gracia de Dios, toda mi vida la he vivido en el seno de la iglesia. Nací en un hogar cristiano, mi padre también es pastor, también se llama Gerardo Murillo. Así que mis primeros recuerdos, vagos recuerdos de mi infancia fue pues ver a un hombre en un púlpito predicando la palabra de Dios. Y ahí comenzó pues la aventura de la vida cristiana. A los 10 años fui bautizado en el nombre de Jesús. A los 7 años el Señor me llenó con el Espíritu Santo y bueno, comencé a servir a Dios en diferentes áreas de la iglesia, en ese contexto del ministerio de mi padre. Siempre en un hogar donde nos inculcaron el amor por el servicio a Dios. Recuerdo siendo un niño que en los cultos misioneros era todo pues una fiesta en la casa. A poner las banderas en el altar, en la plataforma. No eran muchas las banderas en ese tiempo. España, Bolivia, después apareció la de Argentina, por allá en el año 85. Aparece Argentina en la colección de obras misioneras de Colombia, misionero Carlos Urrego, y en fin, todos los cánticos, había cánticos misioneros que nombraban a Argentina, en España, en Bolivia, Argentina, misioneros. Ay, recuerdo ese cántico. Entonces, Argentina siempre me ha acompañado desde mi niñez como una obra misionera. Entonces, crecí en ese ambiente misionero y Dios encendió esa llama en mí desde que yo era un adolescente. Me fui metiendo pues en el servicio a Dios, pero también paralelo a ello con algunas expectativas humanas, como todo joven en la iglesia, de pronto estudiar, hacer una carrera, pero yo luchaba, ¿no? Tenía un conflicto en mi vida y sabía que Dios tenía un propósito conmigo, pero había también otras agendas, pero Dios fue poco a poco guiándome, como dice la Biblia, me sedujiste y fui seducido hasta que llegó un momento específico y puntual de mi vida donde Dios me llamó al servicio a Dios. Eso es básicamente pues la historia de mi vida. Ya pues tuve la oportunidad de estudiar, prepararme para servirle mejor al Señor, y en la parte sentimental, a la edad de 27 años me casé con la hermana de Isney, yo de 27, ella de 23. Y ella me siguió acompañando en el ministerio. Cuando yo me casé ya era pastor. Y pues de ahí en adelante ella ha sido mi compañía en estos 17 años en esta aventura pastoral. Hermano Gerardo, ¿y desde qué edad salió usted al ministerio? ¿Desde qué edad comenzó su carrera ministerial? Correcto. Bueno, yo comencé muy joven, a la edad de 17 años comencé a servir al lado de mi padre como su asistente, y estuve un tiempo con él. Después estuve otro tiempo con otro pastor, y ya pues tuve la oportunidad de salir ya directamente a una obra en la ciudad de Bucaramanga, que es la ciudad natal
del hermano William Valencia, su pastor, inclusive fue de los jóvenes que me acompañó en el comienzo de la obra allá en el barrio Mutis de Bucaramanga, Colombia. Y bueno, Dios me regaló un buen equipo de jóvenes con muchos deseos de servirle a Dios. Y entre todos, Dios nos ayudó para comenzar esa obra en el barrio Mutis, donde Dios nos bendijo de una manera especial. Pero yo identifico los 17 años como el comienzo del ministerio. Muy joven, por cierto, muy joven. Y pues como joven, muchas expectativas, quizá falta de experiencia, pero Dios me ha dado la oportunidad de poner gente muy, muy capaz. Me los ha puesto ahí. Dios me ha dado esa fortuna, esa gracia de tener, en primer lugar, pues mi padre, que es un hombre que yo admiro y aprendí mucho de él, su fe inquebrantable en el Señor, su amor por la obra del Señor y bueno, otros hombres como el hermano Álvaro Torres, que han sido pues referentes para mi vida y les he aprendido mucho en esta carrera ministerial. Amén. Bueno, hay unas preguntas que vamos a estar formulando en este conversatorio. Así que algunos hermanos van a formular algunas preguntas. Estas preguntas básicamente han sido formuladas por ellos mismos. Y bueno, la hermana Úrsula, ella va a ser la encargada de leernos la primera pregunta. Así que la hermana Úrsula le vamos a pedir que nos lea la pregunta para nuestro hermano. Amén, bendiciones. Mi pregunta es, ¿cuál fue la experiencia personal con Dios que lo hizo entregarse por completo a la causa del Señor? ¿Y en qué momento de su vida fue? Muy interesante la pregunta. Bueno, ha habido varios episodios en mi vida. El primer episodio yo era un niño. Era un niño de 7 años cuando el Señor me llenó con el Espíritu Santo. Recuerdo que yo fui lleno del Espíritu Santo de una manera extraordinaria, pero en esos días mi padre invitó a un trío, es decir, un trío es un grupo de hermanos que cantan en Colombia, la música de guitarra es muy típica. Entonces, él organizó una campaña evangelística e invitó a estos cantantes y los anunció con anticipación. Vamos a tener un trío aquí. Y bueno, se sabe pues la publicidad. Pero resulta que llegó la hora de la campaña y el trío no llegó. Entonces, eso le ocasionó a mi padre cierta frustración, ¿no? Y él se fue al templo a orar, a llorar. Señor, todo está organizado y estos hermanos me quedaron mal y ahora yo, ¿cómo voy a hacer? Entonces el Señor le dijo, tú tienes tus 2 hijos ahí, que son unos niños, pero yo los puedo usar, ¿sí? Entonces él oró por nosotros. Yo fui lleno del Espíritu Santo y de repente comencé a tocar la guitarra. Les confieso, hermanos, que no tuve un profesor que me enseñara a tocar la guitarra. Yo puedo decir como testimonio que Dios me enseñó a tocar la guitarra. Esa experiencia me marcó, porque yo vi que Dios me estaba dando capacidades o dones que yo no tenía. Y nosotros, pues, todos mis hermanos cantamos y comenzó pues ese ministerio. Íbamos a las campañas evangelísticas a cantar con mi padre. Entonces, esa fue la primera experiencia que me marcó para el ministerio. Que yo vi que Dios me dio dones y habilidades que no las aprendí en una academia, en un instituto, sino que fueron directamente de Dios. Mi padre ora por nosotros, yo soy lleno del Espíritu Santo, aprendo a tocar el instrumento de la guitarra y vi que Dios me tenía perfilado para algo. A los años también, como a los 17 años, en una convención misionera que hubo en la ciudad de Bucaramanga, recuerdo que el pastor predicó sobre la necesidad de servir a Dios y que Dios necesitaba una generación dispuesta a servirle y que teníamos un compromiso con nuestra generación. Ese día él invitó a los hermanos a pasar al altar, yo pasé al altar y ese día el Señor me llamó al ministerio
y también a las misiones, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es el ministerio pastoral y otra cosa son las misiones. Pero en ese día el Señor me marcó y me llamó para el trabajo misionero y tuve que esperar 20 años para que ese llamado se cristalizara. Yo tenía eso guardado en mi corazón como María, pero yo sabía que eso iba a acontecer en algún momento. Entonces, en ese momento de mi vida, dos momentos importantes, cuando el Señor me enseñó a tocar la guitarra y cuando Dios me llamó específicamente a la edad de 17 años para las misiones y el ministerio. Bien, hermano Gerardo, y bueno, y de verdad yo ratifico el ministerio del hermano Gerardo con la música. Yo también pues hoy toco el teclado y el hermano Gerardo fue el que me transmitió ese conocimiento en parte, sí fue parte de mi enseñanza en la parte musical, y doy fe de que él y su familia tienen un gran respaldo en este trabajo con la alabanza, y ese testimonio está muy especial. Bueno, vamos a formular la siguiente pregunta. La siguiente pregunta la va a formular nuestra hermana Carla Ferreira. Así que la hermana Carla, en este momento, abra su micrófono, lea la pregunta y después escuchamos la respuesta de nuestro hermano. Amén. Dios le bendiga, pastor misionero. La pregunta es, ¿hubo algo que fue difícil a la hora de salir a la obra misionera? Bueno, hermana, un gusto conocerle. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, no quiero que parezca como presuntuoso lo que voy a decir o presumido, ¿no? Pero la verdad, les confieso, no hubo nada difícil. Es decir, más bien estaba esperando el momento. Cuando el hombre, Dios lo llama al ministerio, no hay nada que lo detenga. No identifico en mi vida personal o ministerial o familiar algo que haya sido difícil para yo desprenderme de lo que fuera para salir a la obra misionera. La verdad es que de pronto el tema familiar puede ser quizá lo más complicado para una persona, el arraigo familiar, el nexo que nosotros tenemos con la familia. Pero quiero reiterar que como pues, yo nací en un hogar pastoral y con una pasión muy grande por las misiones, desprenderme de la familia, que pudiera ser lo más difícil, la verdad, a la hora de tomar la decisión de salir a la obra misionera, no fue algo que costara, porque realmente yo sabía que era el propósito de Dios y con mi esposa lo vimos como una aventura maravillosa a la cual el Señor nos estaba llamando. Hay un himno que cantamos y quizá ustedes también lo cantan, es no lo que quiera hacer ni donde quiera ir, pues quién soy yo que deba decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor y así feliz yo puedo ir. Entonces, hacer la voluntad de Dios es algo que nos fascina, es algo que nos apasiona, y no haberlo hecho sí nos hubiera costado mucho, pero haberlo hecho creo que fue la voluntad de Dios y no hay nada de lo cual no nos pudiéramos desprender para servirle a Dios, porque el Señor Jesucristo mismo lo dijo: mi comida es que haga la voluntad de que me envió. La verdad les confieso, amados hermanos, que me siento feliz de servirle a Dios en la obra misionera. Muchas gracias, hermana, por la pregunta. Hermano Gerardo, ahora vamos a pedirle a la hermana Tatiana, que está acá al lado. Usted la conoce, ella también. Ella lo va a saludar y también le va a formular la siguiente pregunta. El Señor le bendiga, hermano Gerardo. Un gusto Amén, amén. verle. Gracias Amén. al Señor por esta oportunidad y la oportunidad que tuvimos en Colombia, pues, de que usted fuera nuestro pastor, la bendición de que fuera nuestro pastor y haber aprendido tanto de la escuela de la iglesia de las puertas abiertas, como lo es el mío. La pregunta es, ¿cómo fue la transición de Brasil a Portugal? ¿Fue una experiencia difícil o debido a que, como ustedes hablan, bueno, ahí los dos países se hablan el mismo idioma, pero tal vez tuvieron alguna transición? Sí. Sí, seguramente que sí.
Gracias por la pregunta, Tatiana. Reitero mi saludo para Tatiana, para William. Ustedes perdonen la informalidad con ellos, pero los conozco desde bien jóvenes. Entonces, así nos tratamos, hermanos de la iglesia. Son sus pastores, pero yo los veo ellos como mis amigos. Amén, amén, hermano. Entonces, amén. ¿Cómo fue la transición de Brasil a Portugal? La verdad es que sí, efectivamente, todo cambio es traumático. Para retroceder un poquito, creo que fue más fuerte que de Colombia a Brasil, ¿sí? De Brasil a Portugal fue más fuerte la transición que de Colombia a Brasil. ¿Por qué? Porque de Colombia a Brasil, de todas maneras, como latinos, prácticamente compartimos una misma cultura latina, y aunque el portugués es otro idioma diferente al español, pero había una identificación con el pueblo brasilero, las comidas, el ambiente, en fin. Pero ya de Brasil a Portugal hubo realmente un cambio muy fuerte cultural, ¿sí? Porque el europeo es bastante cerrado, es frío, en fin, es una cultura bastante difícil. Sumado a eso, el idioma es también diferente, aunque se habla el portugués, pero el portugués brasilero es más melódico, es más armonioso. Parece que el brasilero habla como baila, ¿no? Le pone el swing también a su idioma. Entonces, el portugués es más cuadriculado, más esquemático, y todo eso hizo que el cambio fuera más desafiante. Nosotros llegamos aquí para ponerle un ejemplo concreto. Vivimos en un condominio y yo no vi literalmente en 25 días una persona entrando o saliendo del condominio. Yo decía, Señor, ¿dónde estamos nosotros? ¿Es que estamos en otro planeta? ¿O qué? No veía a nadie. Salía temprano a ver si salía alguien. No. Llegaba tarde a ver si nadie. En la calle, muy solo. Y no es que no haya gente, la gente está en sus casas. De manera que fue bastante difícil al principio. Cuando pude saludar a un vecino, eso yo casi hablo en lenguas de la emoción. Porque, bueno, gracias a Dios pude ver un portugués y saludarlo. Y claro, ellos son bastante cerrados, y sobre todo con los que no son de su cultura. Pero la verdad es que eso se ha convertido en un desafío para nosotros y una buena oportunidad bueno, primero depender de Dios. Señor, danos la gracia, danos el carisma para poder romper esas barreras, y el Señor nos ha ayudado a interactuar con los portugueses, aprender a comer sus comidas. Ellos comen mucho el bacalao, se llama aquí, y aprender un poquito de su cultura, y ha sido realmente una experiencia también muy bonita, desafiante, pero muy bonita, al punto de que ya tenemos algunos portugueses asistiendo a la iglesia, y aquí en el conjunto tenemos amigos, gracias al Señor, tenemos personas con quien compartir, y eso es bueno, ¿no? Que falta mucho en esa materia, nos falta mucho porque pues hay muchas cosas que conocer de esta preciosa cultura. Yo digo que es una cultura diferente, pero tiene cosas muy bonitas el portugués que hemos venido descubriendo, y una de las oraciones que más le pedimos al Señor: Señor, danos muchos portugueses para la honra y la gloria de tu nombre. Amén, hermano Gerardo, amén. Hermana Vanessa Torres, Mónica Vanessa, será la que nos formula la cuarta pregunta. Así que, hermana Vanessa, por favor, le escuchamos para que formule la pregunta. Amén. Bendiciones, misionero, pastor. El Señor lo bendiga a usted y a su familia. La pregunta es, ¿qué situaciones le impactaron al llegar a Portugal con respecto a idolatría, hechicería, al rechazo al Evangelio, todo con respecto al Evangelio? ¿Qué es lo que le impactó así como? Correcto. Muchas gracias, hermana, por la pregunta. Sí, Portugal es un país oficialmente católico. El 90% de su población
es católica, pero no es un catolicismo de convicción, ni religioso, es un catolicismo cultural, histórico, nominal. Es decir, aquí la gente dice que es católica, pero no lo es. Ni siquiera van a misa, pues, los domingos, ¿no? Es un católico que ellos lo presentan solo para impedir que alguien les hable. Por ejemplo, uno va a evangelizar, habla con un portugués, le habla de Cristo y él dice, yo soy católico no practicante. Esa es la frase que tienen bien acuñada los portugueses. Yo soy católico no practicante. Entonces, es un catolicismo cultural, vuelvo y repito, histórico, pero en el fondo el portugués promedio no quiere saber nada de lo espiritual. Y hay un rechazo por todo lo que sea iglesia, entre comillas. Porque pues ellos pasaron por un episodio difícil políticamente hace unos años, quizá más de 40 años. Aquí en Portugal hubo una dictadura. Y según parece, y ellos mismos lo dicen, la dictadura se alió con la Iglesia Católica de tal manera que ellos todo lo que sea cristianismo lo asocian con lo mismo, todo lo meten en la misma bolsa, en el mismo saco. Cuando uno les va a hablar del Señor, de Cristo, ellos dicen, yo no quiero nada con la religión, no quiero nada con la iglesia, pero soy católico. Entonces, sumado a eso, el tema de la idolatría y de la hechicería es fuerte. Esa pregunta está muy bien formulada porque la religiosidad está muy ligada aquí con la hechicería. Hay mucha hechicería, hay brujería aquí fuerte en Portugal. Y hay una idolatría también muy fuerte porque aquí hay una patrona que es Fátima. ¿Sí? Fátima es una ciudad donde supuestamente hace un siglo apareció la Virgen y los tres pastorcitos. Eso es muy famoso a nivel mundial. Y es un lugar, es un sitio de mucha romería católica, pero es una romería turística, es un turismo religioso. Viene gente de todas partes del mundo a ese pueblo llamado Fátima, donde supuestamente apareció la Virgen María. Y tienen un patrono que es San Antonio. San Antonio, que fue un monje también que existió hace un tiempo, que supuestamente hizo milagros y fue canonizado por el Papa. Entonces aquí la gente le habla a uno de San Antonio y de Fátima. Es más, entre 10 mujeres portuguesas, por lo menos 7 u 8 mujeres se llaman Fátima. Y entre los hombres, por lo menos de 10 hombres, 8 se llaman Antonio. Eso habla pues de la religiosidad de ellos. Para contarles una experiencia y una anécdota, el vecino de la iglesia un día se me acercó y me dijo, ¿ustedes quiénes son? ¿Por qué han venido aquí? Si nosotros aquí todos somos cristianos, me dijo él. ¿Sí? Y me habló de Fátima y de San Antonio. ¿Sí? Me dijo, nosotros aquí creemos en Fátima y en San Antonio. Entonces yo le dije, vecino, nosotros también somos cristianos, mucho gusto. También somos cristianos. Es más, me extraña que usted me diga que es cristiano y no me preguntó si creía en Cristo. Primero me pregunta por San Antonio y por Fátima. ¿Sí? Cuando lo primero que uno debe mostrar como cristiano es a Cristo. ¿Por qué somos cristianos, vecino? Y no pudo responderme. Yo le dije, porque creemos en Cristo. Cristo y cristiano se relacionan directamente. Una persona que se percibe cristiana es porque cree en Cristo y vive para Cristo. Y el hombre se quedó callado, no me pudo contestar nada, porque pues la gente a veces no entiende qué es ser cristiano. Pero ellos lo primero que hacen es sacar a Fátima y a San Antonio. Pero definitivamente Portugal es un país realmente que tiene muchos problemas de hechicería, de brujería y de idolatría. Bien, entonces hay otra pregunta que iba a formular la hermana Teresa, pero ya la pudo responder de antemano por el contexto religioso. Entonces, la próxima pregunta le vamos a pedir al hermano Jorge Warner que nos esté comunicando, leyendo la pregunta siguiente. Amén. Dios le bendiga. Amén, hermano, mucho gusto. Mucho gusto, pastor. Esta pregunta dice,
¿Hay un grupo de pastores o solo usted está trabajando en Portugal? Muy bien. Empiezo por la segunda pregunta. No, yo creo que sí. Es decir, en cuanto si estoy trabajando solo, gracias a Dios, poco a poco nos estamos aquí equipando de personas que están llegando y nos están ayudando a hacer el trabajo, porque yo pienso definitivamente que nunca estamos solos. Dios está con nosotros, pero también Dios nos va proveyendo. Hemos estado pidiendo al Señor que nos envíe refuerzos y poco a poco han llegado personas. Pero la obra aquí es muy nueva, para que ustedes tengan una idea. Hagan de cuenta, Argentina hace 30 años, creo que la obra en Argentina tendrá como 34, ¿cierto? 34, 35 años si no estoy mal. 35. 35. Devuélvanse 31 años atrás. Estamos más o menos a 31 años de la obra en Argentina. Llevamos 4 años, o sea que la obra apenas está en esa parte de gestación. Hay muchas cosas por hacer. Entonces, el misionero, que en esta oportunidad soy yo, estamos trabajando, no hay más pastores, solo tenemos una congregación y todos son hermanos, no hay obreros todavía, todos son hermanos muy nuevecitos. Tenemos un grupo de hermanos portugueses, tenemos otro grupo de hermanos venezolanos, hay colombianos y hay brasileros, pero hay gente muy nueva que apenas está dando sus primeros pasos. Entonces, no tenemos ni pastores, ni siquiera tenemos pues obreros. Significa entonces que aquí el trabajo en su gran porcentaje pues lo estamos realizando con mi esposa, con mis hijos, las visitas, las reuniones familiares de estudio bíblico, los viajes a visitar personas. En términos generales lo estamos haciendo nosotros, pero gracias a Dios está llegando gente a la iglesia, algunos jóvenes que ya tenemos algunas clases con ellos sobre servicio a Dios y tenemos la ilusión, tenemos el optimismo, la expectativa de que el Señor nos va a regalar personas muy dispuestas para ayudarnos a hacer el trabajo, porque definitivamente el misionero no puede solo, tiene que tener gente que esté dispuesta a ayudarle. Y bueno, aquí tenemos un lema que es salvos para servir. Creo que cada salvo debe entender lo que Dios lo salvó y lo llamó para que le sirva. Estamos trabajando ese concepto y tenemos la esperanza de que el Señor nos va a ayudar a que mucha gente se sume al trabajo de la obra del Señor aquí en Portugal. Amén. Hermano Diego Vasconcelos, sería tan amable, va con la siguiente pregunta. Nuestro hermano Diego va a formular la siguiente pregunta. Cómo no, pastor. Dios le bendiga. Primero, saludar al pastor Gerardo, el Señor le bendiga. Gracias por su disponibilidad. Gracias al pastor William también por conseguirnos esta oportunidad de interactuar. Y también gracias a los hermanos por participar. Va mi pregunta, pastor. ¿Cómo se involucran los hermanos de la iglesia en Portugal en la promoción misionera de los días misioneros, los cultos, y si es de un sentir mundial? Muchas gracias. Gracias, hermano Vasconcelos. Usted no tiene familia en Brasil. Yo tenía un pastor Vasconcelos allá. A ver, sé que en Chile y Brasil de ahí proviene mi apellido. Sí. Eso, si tiene por allá usted un familiar. Bueno, hermano, amén, amén. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, la obra misionera nuestra tiene unas características, y es que nosotros hemos exportado ese amor y esa pasión por las misiones. La iglesia en Colombia, que de alguna manera es nuestra iglesia madre, así la llamamos, los misioneros que fueron a Colombia tenían una pasión muy grande por las misiones, y eso lo hemos venido transmitiendo de generación a generación. En este momento Colombia tiene más de 40 obras misioneras en el mundo, y todas, que yo sepa, todas han desarrollado ese ADN misionero. O sea, es decir, nosotros que somos una iglesia que apenas está comenzando, que tiene 4 años,
hemos estado insistiendo mucho en eso, en la promoción misionera. Por lo menos aquí tenemos el Día Misionero. Lo llamamos Día Misionera. Ni siquiera lo llamamos culto misionero, sino Día Misionero, que es el primer domingo de cada mes. Ahí hacemos el culto misionero, invitamos a un misionero. El domingo pasado invitamos a su pastor, al hermano William. Él estuvo dándonos un informe misionero muy bonito, muy alentador, muy motivante. Y eso lo hemos hecho mes a mes. Promovemos las misiones, no solo el tema económico, más que el tema económico es el sentir misionero, ¿sí? Que aunque somos una iglesia que apenas está en gestación, sí percibimos las misiones como el gran proyecto de Dios para salvar las naciones, pues la iglesia va a ser completa, van a ser con ese sentir y nunca lo va a perder. Yo sí tengo claro y creo que lo tenemos todo claro que una iglesia misionera, una iglesia que tenga corazón misionera, es una iglesia que tenga corazón misionero, es una iglesia que va a crecer, que va a ser una iglesia muy productiva y que va a extenderse tanto a lo ancho como a lo largo y a lo profundo y a lo alto. Entonces aquí hacemos el Día Misionero. Como ya les dije, también tenemos una escuela que llamamos Salvos para Servir. Y estamos orando todos los meses por las misiones en el mundo entero. Siempre nos damos la pasadita por allá, por la Patagonia, por Argentina, y estamos recordando al misionero Julio Ginás y a todos los pastores, y no solo en Argentina, sino en los 5 continentes donde el Señor nos ha permitido llegar. Entonces la promoción misionera es fuerte y los hermanos poco a poco se han venido involucrando. Cantamos himnos misioneros en los cultos misioneros, ponemos el mapa de la nación, la foto, el informe misionero, y eso ha despertado pues conciencia en la iglesia de la obra misionera. Amén. Muchas gracias. Amén, amén, Amén. así es. Qué hermoso es que la iglesia se debe identificar, bueno, gracias a Dios, con las misiones. Por un misionero, muchos de nosotros alcanzamos o recibimos el evangelio. Alguien fue enviado, alguien fue posesionado, alguien llegó a predicarnos. Entonces, hermoso saber que la iglesia tiene esa identidad que obviamente nace de la palabra del Señor. La hermana Pamela Fernández, Ana Fernández, nos va a leer la siguiente pregunta. Por favor, hermana Pamela. Amén. Primeramente, bendiciones, Pastor Gerardo. Es un placer Amén. conocerlo y poder tenerlo desde la plataforma Zoom con todos los hermanos en la iglesia. Mi pregunta es de acuerdo a un informe misionero en Portugal respecto a una persona con un argumento científico que hoy pertenece a la iglesia. ¿Cómo fue predicarle del Señor a esa persona, a ese hermano que hoy es parte de nuestra iglesia? Gracias por la pregunta. Yo veo que ustedes leen los informes misioneros. Gracias a Dios por eso. Eso me da mucha alegría, porque son preguntas que han extractado de lo que les hemos informado. Entonces, sí, específicamente es un joven que estudia aquí en Europa y él con su esposa, cuando yo llegué, me contactaron. Entonces, el asunto fue que ellos querían, ella ya era bautizada, pero él no. Y él quería que le habláramos del Señor. Él trabaja en un proyecto con una entidad aquí en Portugal. Está en este momento viviendo en la isla de Madeira. Para que ustedes tengan una idea, Madeira es la isla natal de Cristiano Ronaldo, el futbolista. Él es de allá y el muchacho, el joven, estudiaba en un proyecto de investigación sobre el cerebro. Pero como todo científico, tenía muchas inquietudes y mucha curiosidad por la Biblia, entonces comenzamos a compartir por una plataforma de Skype, ¿sí? Entonces yo le dije, si quiere yo le puedo dar algunas enseñanzas, y él aceptó. Dijo, pero pastor, de todas maneras yo tengo mis conceptos y no creo que vayamos a avanzar mucho. Le dije, no hay problema, y comenzamos los días martes en la noche a tener estudios bíblicos por Skype. ¿Cómo fue el proceso? Yo primero le dije, Diego se llama él.
Diego, vamos a hablar primero de la Biblia. Y le dije de la Biblia porque la Biblia, nosotros consideramos que la Biblia es el libro de Dios. Así que si es el libro de Dios, primero tenemos que leerlo y confiar en él, porque él es el que nos va a decir quién es Dios. Entonces comencé a hablarle de la Biblia, algunas pruebas desde la ciencia que demostraban por qué la Biblia es el libro de Dios. Intenté irme por la parte científica y estuvimos hablando. Después le dije, vamos a hablar del Dios de la Biblia. Ya hablamos del libro de Dios, hablemos del Dios de la Biblia. Entonces comenzamos a hablar del Dios de la Biblia, cómo se ha revelado, cómo se ha manifestado. En fin, comencé a compartir con él la palabra, preguntas bastante interesantes de lo científico que él me hacía sobre cuáles eran las evidencias de la existencia de Dios. Bueno, ese muchacho realmente me desafió a estudiar, y no solo a estudiar, a meterme en Dios y a orar. Señor, obra en la vida de este muchacho, que él pueda despertar, que su fe se pueda salir a flote en medio de tantas preguntas. Eso fue como unos 4 meses que estuvimos trabajando con él por el Skype. Él me dijo, pastor, yo tengo que ir a Lisboa, quisiera ir a visitarlo y quisiera asistir a un culto. Listo, venga al culto. Entonces estuve en culto ese fin de semana, nos quedamos aquí en la casa, estuve en la escuela dominical, terminando el culto nos vinimos para la casa, almorzamos, me hizo como unas 2 o 3 preguntas más sobre los milagros, ¿sí? Él me decía que cómo explicaba yo los milagros. Esa fue la última pregunta que me hizo. ¿Cómo explica usted los milagros? Y yo le dije, los milagros no tienen explicación, porque si se pueden explicar, entonces ya no son milagros. Él se quedó mirándome así, ¿cómo así, pastor? Le dije, sí, porque es que si Dios tiene que explicar lo que hace, entonces Él no es Dios, porque Él es todopoderoso. Lo que Él hace simplemente no tiene explicación. ¿Cómo me explica usted el nacimiento de Jesucristo? No tiene explicación. Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo me explica que Dios se haya manifestado en carne? Eso no tiene explicación. ¿Cómo me explica usted que el mar rojo se abrió en 2? Y le dije, ¿cómo me explica que una persona que haya sido drogadicta, que haya sido, bueno, de todo, de repente cambia de vida? Eso no tiene explicación. Eso es un milagro. Los milagros no tienen explicación. Entonces, en ese momento él me dijo, pastor, yo quiero que me bautice. ¿Sí? Y, ¿cómo así, Diego? Sí, yo quiero que me bautice porque usted me derribó todos los argumentos que yo tenía. Y le dije, yo no fui, fue Dios a través de su palabra. No, pero es que yo vine para que usted me bautice. Listo, vamos a bautizarlo aquí tenemos latina ahí porque él viajaba al otro día. Dijo, no, yo quiero mañana mismo, invite a los hermanos. Y yo comencé a llamar a todos los hermanos felices, saltaban, contentos. Y bueno, programamos y al otro día, en una playa, fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Fue la primera persona que yo bauticé aquí, pero fue realmente una fiesta porque realmente no fue fácil con él, pero está muy contento y quiere ser lleno del Espíritu Santo porque todavía no ha recibido el Espíritu Santo, pero Dios está obrando de una manera especial en su vida. Ese es a grosso modo el milagro. Amén, amén, gloria a Dios. Y bueno, hay una última pregunta que lo va a formular la hermana Viviana. Ella está en la ciudad de Río Gallegos, una ciudad que se encuentra más al sur. Disculpe, mi hermano William, que voy a traer el cargador que se me está descargando. Amén, amén, lo esperamos. El cargador está por ahí. Bueno. Creo que tengo carga unos 5 minutos más. Bueno. Aló. Hermana Viviana, amén. Hermana Viviana, formule la pregunta entonces. Desde Río Gallegos ella nos va a formular la pregunta. Amén. Dios le bendiga, hermano. Me alegra amén, verlo. Hermano, mucho gusto. Saber que está bien junto con su familia. Que Dios lo continúe bendiciendo y guardando. Amén. ¿Cómo es el trabajo de escuela dominical allá? Y si se buscan niños en las calles con los vecinos, y los vecinos prestan los niños para que asistan a la clase, ¿cómo es ese trabajo allá?
Bueno, en la escuela dominical ha sido difícil porque los portugueses no prestan los niños, no hay niños en las calles. En ese sentido no es como en Colombia o en el mismo Brasil, porque cuando yo fui misionero en Brasil, yo encontré que los brasileños eran muy abiertos, muy cálidos y dejaban ir los niños a la escuela dominical, pero aquí en Portugal es muy difícil. En primer lugar, porque la población infantil no es tan grande como en Latinoamérica. Niños no los ve uno con frecuencia, más bien ve gente anciana, gente de la tercera edad, porque la población europea es bastante longeva, ¿no? Pero eso no ha impedido que hagamos el trabajo, aunque no podemos invitar a los niños. Nos ha sorprendido que hemos conseguido que una niña vecina de la iglesia asista a la iglesia. Claro que ella no es portuguesa, ella es caboverdiana, es de Cabo Verde. Sin embargo, logramos que ella asiste con frecuencia todos los domingos. En cuanto a los vecinos del contorno del lugar donde hacemos el trabajo, y los demás niños son de las personas que están asistiendo frecuentemente a la iglesia. En este momento tenemos 5 niños que asisten con frecuencia. Con ellos hacemos el trabajo de escuela dominical todos los domingos. Mi esposa, específicamente ella con otra joven, hacen el trabajo de escuela dominical, salen a la clase, les dan la clase, manejamos un pensum más o menos lógico, se le está enseñando sobre la existencia de Dios, sobre el uso de la Biblia, básicamente son temas que manejamos con los niños. Tenemos portugueses, tenemos 2 niños que asisten, pero repito, son de hermanos o de simpatizantes que van a la iglesia. Y ahora que estamos confinados aquí en la cuarentena, sorprendidos porque hemos podido abrir más espacio para que los niños asistan, y gracias a Dios que tenemos esos niños fijos ahí que están asistiendo. Promedio 5 o 6 niños que asisten a la escuela bíblica dominical. Así se hace el trabajo de escuela dominical, mi hermana. Amén, hermano Gerardo. Yo creo que ha sido muy amplio, hermanos, el informe que nuestro hermano nos está dando. Básicamente en este conversatorio han surgido unas preguntas que prácticamente todas fueron formuladas por ustedes, y es una bendición, hermano Gerardo. Ya para finalizar, pues, queremos que dé unas palabras finales respecto a esto de las misiones, al servicio, que pueda pues quedarnos en nuestra mente, el hecho de amar la obra y el servicio a Dios. Hoy estamos nosotros celebrando el Día Misionero. En esta mañana tuvimos la escuela dominical a través de las plataformas digitales, y en la tarde, ahora a las 18 horas, en 1 hora, estaríamos comenzando nuestro culto evangelístico, pero siempre el deseo de aprender más del sentir misionero. Muchas gracias, hermanos, por las preguntas. Para mí ha sido una experiencia muy bonita poderme acercarme a ustedes y tener como este conversatorio. Para terminar, yo les diría que sigamos apasionados por las misiones. Yo creo que la iglesia tiene que entender que las misiones las hacemos todos, ¿sí? El misionero es la punta de lanza, pero la verdad es que todos somos un equipo, todos somos misiones. El hermano Larsen contaba que él escuchó una vez hablar de que una persona salvavidas vio que alguien se estaba ahogando allá en el horizonte del mar, pero él decía, si yo voy e intento salvarlo, quizá no alcance a regresar. Entonces había un grupo de personas ahí en la margen de la playa, y él tenía una cuerda y les dijo, bueno, átenme a la cuerda y yo voy hasta donde está la persona allá, y cuando ya esté allá y lo saque pues de esa situación en que está, si yo no alcanzo a regresar con él, ustedes por favor jalan la cuerda, ¿sí? Ustedes van a jalar la cuerda mientras yo intento sacar al que se está ahogando. Entonces el hermano Larsen decía, esa es la obra misionera. El misionero es el que está allá en el alta mar intentando sacar la gente del mar del mundo, pero la iglesia está jalando la cuerda. La iglesia jalando la cuerda está ayudando también. Eso significa que todos somos misioneros, y todos debemos, no diría
involucrarnos. La palabra involucrar es muy superficial. Comprometernos. Es el compromiso que todos de alguna manera podemos asumir en la obra misionera. Y hermanos, aquí la intercesión es básica. Que haya intercesores, gente de oración, que esté sosteniendo en oración a los hombres que estamos como punta de lanza en el trabajo misionero. Que ustedes respalden las misiones en todo lo que puedan respaldarla también. Pues obviamente las ofrendas, la economía es importante porque las ofrendas no solo son para sostener la familia misionera. En la obra misionera, y ustedes lo han vivido, hay que enviar obreros, hay que comprar propiedades, hay que pagar arriendos, en fin, es toda una estructura, pero qué bueno es saber que podemos invertir en la obra misionera un dinero que no se va a perder, que va a ser de bendición para que muchas almas conozcan al Señor. Yo pienso que esto que está pasando es una invitación para que la iglesia, en medio de este recogimiento, cuarentena, aislamiento, llamémoslo como lo llamemos, pero es una oportunidad que tenemos para acercarnos más a Dios y para salir revestidos de poder, porque habrá que ganar mucha gente para Cristo. Así que yo les doy ese consejo. Seguir apoyando la obra misionera, iglesia. Amén, hermano Gerardo. Queremos orar por usted. Queremos que usted ore por nosotros para cerrar este conversatorio y le agradecemos su tiempo y de verdad que para nosotros es una alegría, es una bendición y gracias a Dios por el programa que hemos podido llevar en esta hora. Y quiero darle gracias a Dios por estas palabras porque creo que nos enriquecen profundamente en lo que significa la obra misionera, teniendo a un hermano que, como usted, que ha estado ya varios años en el rigor mismo del campo misionero, así que para nosotros una bendición. Bueno, yo les invito a que oremos, hermanos, por nuestro hermano Gerardo y que nuestro hermano Gerardo pues ore aquí por Argentina y por toda esta nación y específicamente también por nuestra congregación aquí en Las Heras, en la provincia de Santa Cruz. Oremos, Señor, te damos gracias. Amén. En esta hora. Gracias, Padre, por misericordia, la obra Señor. del Señor en Las Heras, hermano Gracias, William, Señor. Tatiana, Gracias, sus Señor. niñas, guárdalos. Gracias, Que tu Señor. gracia sea sobre ellos, guarda Guarda su integridad los física, padres, espiritual y Señor. moral. Cúbrelos, Señor. llénalos de Señor ti, de tu Jesucristo. gloria, tu Gracias, palabra, Dios, tu por tu unción, misericordia. autoridad, En tu nombre, respáldalos en Jesús. el trabajo que están haciendo. Oh Dios, Bendice a los Alabanza, hermanos ahí en vida Las de Heras, todos los hermano, creyentes, Señor, toda la familia, de bendícelos Disney, Señor. para que sigan Jesús. creciendo, Oh, Señor de Señor, en el trabajo Santiago, del Señor que amado nos Bendice de esta están dando. familia, Guarda Señor, y y bendice la obra en Gózale, Portugal. Dios mío. esta etapa que Gózale, que estamos su pasando, vida, que Padre salgamos amado, fortalecidos, con más sea deseo de usada servirte, con grandemente, más pasión por Alabanza. las almas. Oh Dios Bendice mío, de tu una tú nombre. manera especial. Aviva tu fortaleces obra, para tu Señor. Que gloria, toda para Argentina sea tu para honra, Cristo. Señor Que Jesús. toda la Amén, Servidores, Patagonia amén, sea Señor, amén. Sí, servidores. gloria a Dios. avivamiento para Alabanza, ese sector de servidores, Señor. Aleluya, sí, Argentina. Dios Que tu mío, gloria se envía, manifieste. levanta Que abras obreros. puertas, Mío, Señor. Sí, Señor. Que se Dios levanten mío, en tu obreros, nombre, gente con Jesús. deseo de servirte, porque somos salvos Aleluya. para servir. En el Oh, nombre bendito glorioso de Jesús lo Jesús. pedimos. Amén. 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 Gloria Gloria a al Dios. Hermano Gerardo, muchas gracias. Dios lo bendiga. Nos saluda la hermana Inés y a los chicos. Y gracias por darnos esta oportunidad. Y verdad que en el corazón también, un gran amigo de muchos años y gracias a Dios por su ministerio. A ustedes muchas gracias, William, Tatiana, las niñas y todos los hermanos. Que Dios les bendiga y hermanos, expreso con una palabra en portugués el afecto que les tengo. Obrigado. Obrigado significa gracias. Muito obrigado. Amén. Gracias. Amén. Dios les Dios le bendiga. bendiga, hermano. Cuídense, Saludos. por favor. Amén. Ah. Cuídense mucho. Recuerden Amén. que Dios hace lo imposible, nosotros lo posible. Lávense las manos, por favor. Amén, amén. Dios le bendiga. Cuídense. Una última pregunta. Una última pregunta. ¿Qué hora es allá? Tenemos las 9 de la noche. Ah, ya. Listo. Estamos 4 creo que a horas. 4 horas de diferencia, ¿no? 4 horas de diferencia. Ah, sí, sí. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias, hermano Gerardo. Le bendiga, gracias. Abrazos. Papá Señor Señor. lo guarde. Amén. Dios les bendiga. Que estén bien. Amén, amén. Dios le Amén. bendiga, hermanos de Las Heras. Gracias por compartir este conversatorio. Nos vemos más tarde. Dios le bendiga, hermano Gerardo. Después nos conversamos. Dios le bendiga. Chao, hermano. Gracias. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Amén, hermano. Nos vemos más tarde. Dios le bendiga a todos.
Amén, Amén, amén. bendiciones, hermano Amén, pastor. amén. Mortal, mortal, mortal esto. Listo, grabé